Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Doy gracias a Dios por el estudio de la lección número 9 para este sábado 27 de mayo bajo el título Una ciudad llamada confusión. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. El conflicto entre el bien y el mal está resumido en este versículo de memoria. Iniciamos el estudio de esta semana a través del mensaje del segundo ángel, que literalmente dice lo siguiente en Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El verbo utilizado aquí, seguir, indica que el propósito del segundo mensaje es resaltar la importancia del primero, cuando éste se extiende por el mundo, ampliando su contenido y dándole un sentido de urgencia. El primer mensaje exhorta al mundo religioso a adorar a Dios y a darle gloria, porque Él es el creador de todo lo que existe, a fin de separarlo de las influencias corruptoras de la apostasía, presentándole el peligro del pecado ante la innegociable verdad divina. Y es una denuncia retributiva para todos los sistemas falsos de salvación en general y en el cristianismo en particular, a causa del rechazo de la luz del primer mensaje, lo cual ha causado la caída moral de los sistemas religiosos, y esto se vuelve más que imperante, ya que estamos en la víspera del cierre del tiempo de la gracia, dentro de las etapas finales del juicio, y luego viene el fin de todas las cosas. El estudio resalta una cadena de contrastes, iniciando con el conflicto entre el bien y el mal que comenzó en el cielo, se trasladó a la tierra y le fue revelado en Génesis 3:15 a Adán y a Eva que se desarrollaría entre dos simientes, la simiente de Dios y la simiente de Satanás, y cada ser humano tomaría las decisiones de agruparse en uno de estos dos poderes. El que se alinee también bajo el símbolo de la Virgen pura de Apocalipsis 12, destacándose a su hijo varón y a sus descendientes como aquellos que guardan los mandamientos de Dios, un remanente escatológico en Apocalipsis 12:17, y el otro grupo contrincante, el de la mujer ramera, Apocalipsis 17, que tendría el apoyo terrenal de los poderes gobernantes, de los reyes, de los mercaderes, y haría beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación espiritual a través de falsas doctrinas y un sistema ilegítimo de salvación. En este estudio exploraremos con profundidad el conflicto entre la verdad y el error y sus características de contraste a través de estas dos mujeres y estos dos sistemas y estos dos líderes. En los siguientes aspectos: 1. Dos sistemas religiosos en contraste. 2. Dos líderes que rivalizan la lealtad del mundo. Y 3. Dos formas diferentes de adoración. Finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos. Dos sistemas religiosos en contraste. Pablo en 2 Corintios 6:14 dice: no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? El versículo destaca que los dos sistemas son mutuamente excluyentes por sus características. El de la Virgen pura, por su lealtad a Dios y su obediencia insignia a los mandamientos de la ley del Decálogo, serán el blanco perfecto de la ira del dragón y de sus ataques. Apocalipsis 12:17. Pero en medio del recio conflicto tendrán la alianza con Cristo, y Él, como vencedor de los poderes del mal, les dará a ellos también la victoria. Así que a ellos son denominados como llamados, elegidos y fieles al estar de parte del Cordero. Pero en Apocalipsis 14:8 y 17, verso 1 y 2 se presentan las características de aquellos afiliados al sistema falso de la religión, el de Babilonia, que a pesar de gozar la popularidad y el apoyo del poder terrenal, están embriagados del vino del furor de la fornicación de todo ese sistema corrupto. Para el siglo I, fecha en que fue escrito el libro del Apocalipsis, el imperio babilónico yacía en los escombros, pero se vuelve un símbolo espiritual de una Babilonia
mística, que jugará un papel protagónico en el tiempo del fin, como la sede y concentración de todos los sistemas falsos religiosos habidos a través del tiempo. Se le describe con sus vestiduras regias de púrpura y escarlata avanzando con el apoyo de los poderes temporales en el escenario del tiempo del fin. Se presenta una mujer sentada sobre muchas aguas, indicando su poder e influencia sobre los gobiernos, ya que el verso 15 de Apocalipsis 17 indica que las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pero también se le presenta cabalgando sobre una bestia. Daniel 7, 17 y 23 indica que las bestias son reyes y reinos, indicando así que se dirige como una señora entre las naciones. Cristo reconoció en Mateo 22, 21 los roles legítimos y correspondientes del poder civil, así como del poder religioso, pero nunca autorizó su mezcla. Para Babilonia mística, la mezcla es parte de su carácter y de su esencia. A través de la religión, influye sobre los poderes temporales y políticos. Les da a beber de un vino falso, porque pretendiendo ser parte del cristianismo, tiene una acumulación de prácticas de origen pagano que vienen a homenajear a dioses falsos. Así que todas las naciones han bebido. Y en Apocalipsis 18:3 se profetiza porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, indicando un aparente triunfo en la propagación de sus engaños doctrinales a través del tiempo. No dudamos de que esto ha sido una de sus técnicas muy eficaces al violar los derechos de la libre conciencia, usando el poder del Estado para imponer sus tradiciones y dogmas, y en la mayoría de los casos desarrollando un espíritu de intolerancia y de persecución. La historia del pueblo de Dios testifica que solo únicamente con el poder de Cristo se ha podido vencer a este sistema a través de las edades, y Cristo lo derrotará totalmente. Los contrastes de la lección continúan. El sistema de la Virgen pura se basa en Cristo, sus enseñanzas en la Biblia, y Él y su comunión es el centro de su experiencia espiritual. En cambio, Babilonia se basa en el razonamiento humanista caracterizado por los errores doctrinales que evidencian la notable diferencia entre la verdad y el error. En sus afiliados se ve también otro contraste, los que buscan la salvación por la gracia divina y aquellos que se buscan salvarse por sus propias obras y méritos. También se observa en la vida práctica de una obediencia y lealtad estricta a los 10 mandamientos de la ley de Dios, y versus aquella experiencia que adapta la religión a la medida de sus adoradores, fabricando pseudo versiones de la ley, modificándola, sustituyéndola, y también presentando un medio de comunión con Dios a través de ídolos o mediadores sustitutos o intermediarios que les ayuden a lograr una comunicación con Dios. Todo esto es contrario a las enseñanzas de la palabra de Dios, ya que en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Podemos ver también en el fruto del desarrollo espiritual la fidelidad a la verdad, a Dios y a su santa palabra y a su santa ley han sido la causa de infortunios, adversidades e injusticias, donde se les ha privado a muchos del ejercicio libre de su libertad de conciencia, a través de la intolerancia y de la persecución, y de la imposición de dogmas y tradiciones. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la verdad, junto con Cristo y su pueblo, triunfarán. Continuamos con 2 líderes que rivalizan la lealtad de este mundo. La Biblia presenta sin ninguna dilación la distinción entre el Dios verdadero y Satanás, el padre de la mentira. Juan 8:44. Los contrastes siguen adelante. Apocalipsis 14 del 6 al 13 y Mateo 24:14 nos presentan la propagación universal del mensaje del primer ángel, que porta el evangelio eterno, y la principal advertencia reclamando los derechos soberanos de Dios sobre toda la creación. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7.
Pero luego tenemos a Babilonia, Apocalipsis 17, 2 y 4, propagando sus doctrinas del vino del furor de su fornicación, a través de la coerción, el engaño y la superstición. Vemos también las enseñanzas de Cristo basadas en la autoridad bíblica, ya que Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, Juan 17, 17, basado en las Sagradas Escrituras como un fundamento inconmovible, Mateo 7, 24 y 25. Pero luego vemos también que Cristo, ya cerca de su pasión y muerte, celebró la Pascua con sus discípulos e instituyó el rito que celebraría y conmemoraría permanentemente su muerte hasta su segunda venida, llamado la Cena del Señor o el servicio de la comunión. Él dijo estas palabras en esa ocasión, Mateo 26, 27 al 29, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Aquí se ve que la copa representa el nuevo pacto y la sangre de Cristo habían sido representadas por el jugo puro de uva y que se había bebido en conmemoración de su santo sacrificio expiatorio por la salvación del mundo. Pero cuando un líder y autoridades religiosas pierden la pureza de estas enseñanzas legítimas del plan de la salvación, lo distorsionan y lo contaminan con tradiciones e interpretaciones humanas, lo convierten en el vino de fornicación de Babilonia, a tal grado de que Babilonia tiene una copa llena de abominaciones y de fornicaciones, y de ahí sale el vino de las falsas doctrinas que legítimamente hablando su fundamento, como dijo Jesús en Mateo 15:9, únicamente son doctrinas y mandamientos de hombres. El espíritu de profecía menciona los alcances principales de las doctrinas de Babilonia, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo, el otro crea un lazo de simpatía con Roma. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, página 645. La inmortalidad del alma es la base del espiritismo, dio lugar a la doctrina de los tormentos eternos y faculta la veneración a santos difuntos y una supuesta mediación de la Virgen María llamada hiperdulia. Tenemos también la doctrina del falso día de reposo en sustitución del sábado bíblico, en donde Dios expresa tácitamente que el papado ha cumplido la profecía de Daniel 7:25 al transferir la solemnidad del sábado, el séptimo día, al primer día de la semana, el domingo. Este cambio es acreditado a este sistema. Y además, existe una amplia gama de prácticas doctrinales cuyo fundamento no es bíblico y que son acreditadas, por así llamar, al magisterio infalible de la Iglesia popular o a las enseñanzas ex cátedra del pontífice romano, pero que no tienen autoridad en la palabra de Dios. También se acredita que este sistema de Babilonia está lleno de nombres de blasfemias y podemos definir dos categorías de blasfemias en Lucas 5:21 y en San Juan 10:33. La pretensión de poseer el poder de perdonar pecados, que es facultad exclusiva de Dios, y el acto de colocar a un hombre en el liderazgo en calidad de Dios en la tierra. De ahí se derivan todo tipo de títulos asignados al papado que le pertenecen exclusivamente a Dios. Todo esto nos lleva a definir el papel profético que desarrolla este sistema, a tal grado que es definido por Pablo como un sistema anticristo en 2 Tesalonicenses 2:4, porque anticristo es todo aquel que se opone a Dios, pero a la vez es un suplantador de Dios en la tierra. Así que este poder blasfema contra el tabernáculo, no solo echándolo por tierra en su verdad de la obra celestial del ministerio de Cristo en el lugar santísimo, Daniel 8, 11 y 13, sino estableciendo sistema falso de salvación mediante un sacerdocio ilegítimo, ya que Hebreos 4 del 14 al 16 dicen que Cristo es el único sumo sacerdote que está entronizado a la diestra del Padre, y blasfema contra los que moran en el cielo, subiendo a los altares a innumerables santos mediadores e intercesores junto con María,
cuando la Biblia dice que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Las mismas fuentes eclesiásticas declaran acerca del pontífice romano que su palabra es palabra de Dios mismo y sus mandamientos, los mandamientos divinos. Ellos arrogantemente han dicho, como lo dice en una de sus encíclicas del 20 de junio de 1894, el Papa León XIII, sostenemos sobre la tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Y en el diccionario eclesiástico Ferraris añade, el Papa es de tal dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. Es paradójico saber que en el mundo millones de personas escuchan estas afirmaciones blasfemas y sin embargo no han podido discernir en realidad el engaño, ni lo que esto implica en el escenario profético a través de las edades. Sin embargo, este es el sistema anticristo. Los protestantes en la Edad Media que se separaron de Roma identificaron claramente a este sistema y su papel en la profecía bíblica. Sin embargo, los modernos protestantes han sacrificado todo el legado de verdades, el privilegio de tener la Biblia traducida al idioma de los pueblos y luego todo en base a una unidad enfermiza y profética también a través del medio del ecumenismo. La Biblia dice de que el Cordero, o sea, Cristo, vencerá a este sistema y a sus aliados. Romanos 16:20 dice que Cristo muy pronto también derrotará a Satanás y lo pondrá bajo nuestros pies. Así que debemos comprometernos con Dios, con su verdad y con la predicación del mensaje último de las advertencias divinas antes de que se cierre el tiempo de la gracia. Y esto requiere una fidelidad que se mantenga hasta el fin. Otro detalle importante es la geografía de la Babilonia mística, ubicándola como la ciudad de las 7 colinas, los 7 montes que rodean el Vaticano y que llevan a Roma. Luego tenemos el vestido de púrpura y escarlata, donde CatholicNet dice de que el vestido púrpura es la sotana de color rojo del cardenal. El Papa y los cardenales la llevaron por mucho tiempo hasta que en el año de 1566 decidieron llevar el hábito blanco, cuando Pío V fue nombrado pontífice romano, pero sus sucesores los cardenales visten siempre de rojo puro, dando a entender con ello el capelo cardenalicio y su insignia de dignidad. Aquí se nos aporta una clara alusión al regio sistema cardenalicio dentro del sistema del papado romano. Pero luego dice la Biblia en Apocalipsis 17:6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. La razón de este aspecto es todavía aún futura, ya que cuando el sistema papal tuvo supremacía temporal, Apocalipsis 13:5 dice que se le dio autoridad para guerrear contra los santos y vencerlos. Y eso lo hizo a través del Tribunal de los Santos Oficios de la Inquisición, que juzgaba a los herejes y los entregaba al poder del Estado. Pero Apocalipsis 17:6 presenta su condición actual, donde la Revolución Francesa desde 1798 le suprimió sus poderes hegemónicos temporales y ahorita esta persecución queda en un futuro muy cercano. Sin embargo, Dios ha prometido que libertará a su pueblo en el tiempo llamado de las angustias de Jacob, donde se promulgará un decreto de muerte, pero también la liberación será más que gloriosa. Todo ministro y todo maestro debe recordar que está dando a la gente un mensaje que encierra intereses eternos. La verdad que prediquen lo juzgará en el gran día del ajuste final de las cuentas. Y en el caso de algunas almas, el modo en que se presente este mensaje determinará su recepción o su rechazamiento. Entonces háblese la palabra de tal manera que despierte el entendimiento e impresione los corazones. Lenta, distinta y solemnemente debiera hablarse la palabra y con todo el fervor que su importancia requiere. Lecciones prácticas del Gran Maestro, página 307, Servicio Cristiano Eficaz, página 276. Y vamos a la última parte. 2 formas distintas de adoración.
Génesis 10 y 11 describen la raíz de este problema desde la Torre de Babel en adelante, donde figura Nimrod como el líder hegemónico principal que al morir se posesionó su espíritu del sol, y luego su mujer, Semiramis, que al morir fue venerada como la diosa madre y representada como una madre teniendo en los brazos a un hijo llamado Tamuz. Este culto a través del tiempo ha sido proliferado como el culto de Acera, de Astarte, de Istar, de Venus, de Diana de los Efesios, la reina del cielo, etc. Y finalmente que ha sido concentrado y transferido al culto de la Virgen María, la hiperdulía. En Jeremías 7, 18, 44, 17 al 19 y en Ezequiel 8:14 se menciona el culto a la reina del cielo en el tiempo del profeta. Y Ezequiel menciona el culto a Tamuz, el hijo de Nimrod y Semiramis. Los profetas del Antiguo Testamento en sus mensajes hacían una conexión entre la fornicación espiritual y la idolatría, el ir en pos de dioses paganos. Esta práctica contaminaba moralmente al pueblo y era abominable a su vista, según Deuteronomio 12:31 y Ezequiel capítulo 23, versículo número 30. Y no podemos pasar por alto las descripciones de todo tipo de abominaciones idolátricas en los capítulos 8 y 9 del libro del profeta Ezequiel. Podemos concluir entonces que el sistema de Babilonia la Grande tiene a la idolatría en el centro de su adoración falsa. Todos estos datos parten de ahí, desde Nimrod en adelante hasta nuestros días. Fue en la época del siglo IV cuando Constantino el Grande, en su proyecto de unificar el imperio romano entre cristianos y paganos, volvió más atractivo el culto cristiano a través de la aceptación de las imágenes y su veneración. En Apocalipsis 17:15 se le llama madre de todas las abominaciones, ya que todas las naciones y sus ídolos son parte de este sistema y son venerados, lo cual es una violación abierta al segundo mandamiento que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No le rendirás culto ni te postrarás ante ellas, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a los millares que obedecen y guardan mis mandamientos. Romanos 1:25 por su parte dice que idolatría es cambiar la verdad de Dios por la mentira al rendirle culto a la criatura antes que al Creador. Así que podemos ver que el sistema de Babilonia la Grande, a través de sus enseñanzas desviadas de la palabra de Dios, fomenta el culto y veneración a los ídolos y a los santos difuntos, violando de manera directa los mandamientos de la ley de Dios. Pero también a través de la profecía de Daniel 7:25, al transferir la solemnidad del sábado al domingo, ha generado también un punto de conexión con el paganismo que venera al dios Sol en el día domingo también. Así que podemos ver que en las versiones bíblicas de Éxodo 20 del 4 al 6, Deuteronomio 5 del 8 al 10, en cualquiera de las versiones o traducciones de la Biblia, se establece la diferencia entre el enunciado del cuarto mandamiento y el que aparece en las versiones de los catecismos populares. Por otro lado, el culto y veneración de las imágenes lleva un paso más a la llamada consultar a los muertos, una forma de espiritismo. Deuteronomio 18 del 10 al 13 dice: no sea hallado en ti ni quien consulte a los muertos. En Isaías 8:19 dice: ¿consultará el pueblo a su Dios o consultará a los muertos por los vivos? En Deuteronomio 32:17 dice: ofrecieron en sacrificio a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. Elías amonestó a uno de los reyes de Israel, Ocosías, por ir a consultar a Baal-Zebú en vez de consultar a Jehová. Segundo de Reyes, capítulo 1, verso 2 y 3. Sin embargo, en este conflicto final, esta adoración y veneración se volverá más protagónica cuando también los espíritus de demonios que personifican estos
supuestos santos, se harán manifiestos con su poder milagroso y prepararán el escenario para el último gran engaño donde el mismo Satanás pretenderá hacerse pasar por Cristo en su segunda venida. Sin embargo, el pueblo de Dios ha sido eficazmente advertido por la palabra bendita de Dios. Y finalizamos meditando en lo siguiente: en los días de la antigua Babilonia, cuando la iglesia y el Estado estaban unidos en un solo cuerpo, se prefiguraron lecciones acerca del conflicto final en el desenlace que tendrá en los últimos días. En Daniel 2, un edicto universal de adoración a una imagen so pena de muerte. Esto prácticamente se volverá a cumplir en los últimos días cuando se imponga la observancia obligatoria del día domingo como día universal de adoración. Luego tenemos Daniel capítulo 6, donde se le prohíbe el libre ejercicio de su vida devocional a Daniel por otro decreto o edicto, y el resultado de no haberlo cumplido y no haber alterado su devoción personal con Dios, Daniel fue echado en un foso de los leones. Todo esto tiene que ver con una serie de imposiciones y restricciones y multas, y luego encarcelamiento, y luego la pena de muerte contra aquellos que pretendan seguir siendo leales a la ley de Dios en el último conflicto. Y tenemos el ejemplo de Esther capítulo 3 y 4, donde se manifiesta un decreto de exterminio para los judíos cuando Amán consiguió el sello real del rey Asuero, solamente porque Mardoqueo, un judío, no le prestaba pleitesía ni le reverenciaba, tal como él exigía de todos los demás seres humanos. La verdad es que la obediencia tan peculiar y singular a los mandamientos de Dios que experimentará el pueblo de Dios no da lugar ni cabida a doblegarse, a darle la más mínima consideración a un ser creado. Por esa razón, Apocalipsis 12:17 dice que serán el remanente escatológico, el objetivo y blanco de la ira del dragón. Los reyes, los príncipes y gobernantes se han puesto el rótulo del anticristo y se lo representa mediante el dragón, que hará guerra a los santos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Iglesia Remanente, página 52. Habrá hombres de fe y oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias religiosas a través del poder civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del papado, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles de personas que nunca habrían oído palabras semejantes las escucharán, y admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados al rechazar la verdad que le fuera enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntar con ansias, ¿son estas cosas así?, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airados, al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como que proviene de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que las proclaman. Así que debemos ver con mucha consideración el escenario del mundo donde miles de millones de personas han escuchado todas estas cosas en realidad y no han podido percibir el engaño y no han podido ver en la arrogancia al sistema del anticristo. Sin embargo, el Señor considera a muchas personas sinceras. En Apocalipsis 18:4 dice que su sinceridad será probada mediante la aceptación del mensaje del tercer ángel y la invitación celestial a romper toda relación con Babilonia y a unirse en su destino final y glorioso con el remanente del pueblo de Dios antes de que caigan los juicios de las 7 postreras plagas. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Les deseo un feliz sábado en la presencia de Dios y que con la ayuda bendita del Señor sigamos hacia adelante y hacia arriba. Bendiciones para todos.